Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Ni Más Ni Menos. Yo soy Rodrigo Jiménez Solomon y les digo, disfruten este programa de análisis, este programa de opinión en la voz de las expertas y los expertos. Hoy vamos a tratar un tema que a mí me parece enigmático en la historia del Estado de México y de nuestro país. Hay muchas personas que seguramente lo vivieron o lo recuerdan, otras que no tienen ni idea ni siquiera qué sucedió. Y déjenme darle una breve introducción. En los años 70, en 1971, se llevó a cabo el primer y último gran festival de rock en nuestro país, en Avándaro, después bautizado como el Avandarazo, que no solamente tuvo un impacto en la vida cultural, en la vida publicitaria de México, sino también en la política. Y para eso me acompañan personalidades en la materia, a quienes les agradezco mucho estar aquí. Y pues bienvenido, Federico Rublí, bienvenido. Eres uno de los grandes expertos del rock en México. No solamente fundaste revistas, estuviste en Avándaro, lo viviste en carne y hueso. Nos vas a poder desmitificar realmente qué se vio, qué no se vio. Publicaste recientemente, en el 2017, un libro de Avándaro. Bienvenido. Claro que sí, gracias. Un placer, gracias por la invitación. Gracias. A mi querida amiga Ivette Tinoco, secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, un referente cultural en esta entidad, quien no me va a dejar mentir. Esto dejó huella en la cultura de la entidad. Dejó huella, yo solo lo miraré como una lectora de la historia. Muchas gracias, bienvenida. Gracias. Y a mi amigo Alonso Vera, pata de perro, tú siempre estás en todos los moles, ¿no? Sí, me cuelo en todos lados. Bienvenido. Fíjate que gracias. Eres un experto en turismo, en hospitalidad, en hospedaje. Avándaro, hoy, Valle de Bravo, yo creo que es la joya de la corona del turismo del Estado de México. Pero no puede pensarse en Valle de Bravo y en Avándaro si no hubiera existido el Avandarazo. Totalmente, esos fenómenos sociales, culturales, claro, detonan interés que traducen turismo. Claro. Entonces es interesantísimo explorar este evento como algo que puede generar esta actividad económica de la cual todos nos sentimos muy orgullosos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por recibir. Y a mi querido amigo Justino Compeán. Justino, tú has hecho de todo. Hay quien te está viendo seguramente en la televisión y dice, pues yo me acuerdo de Justino en el fútbol mexicano, en la Federación. Es correcto. Cuando estuviste también, era Videovisa, ¿no? En Televisa. En los videocentros. En Videocentro. Justino, eres el todólogo. Había una película, me acuerdo del resort, que se llamaba El Chambitas. Tú eres el Chambitas encarnado. El Milusos. ¿Y por qué estás aquí, Justino? ¿Por qué tienes que ver con Avándaro tú? Bueno, porque tuvimos una idea, el Negro López Negrete y yo, de hacer en el 70, empezar esta locura, un modelo de negocio, que iban a ser las carreras, así inició todo, y después le pusimos un aderezo del Festival de Rock, y pues el Festival de Rock sobrepasó a las carreras y nos metimos en un problemón que ya platicaremos, ¿no? O sea, originalmente el Festival de Avándaro no se planeó como un festival de música, ¿eran carreras de coches? Eran carreras de coches, ya había habido el año anterior, en el 70, una carrera de coches. El Negro López Negrete era un experto conductor y promotor de carreras. Me pidió apoyo para promocionar la carrera del 71 y se me ocurrió meterle esa cereza, el rock. Quiero decirte también, y con mucha franqueza, que acaba de pasar Woodstock. O sea, no Claro, había nada nuevo, ¿no? Era fusilarnos Woodstock y filmarlo, grabarlo con Carlos Alarraqui, con Luis de Llano, hacer cápsulas y al día siguiente pasar esas cápsulas en las carreras. Hay tiempos muertos y ahí vamos a generar pues un muy buen ingreso, cosa que no sucedió, ¿no? O sea, la idea era, para hacer viable económicamente el negocio de las carreras de coche, ensalzarlo un poquito con música. Exactamente. Pero le dio la vuelta. Le dimos la vuelta, exactamente. El rock sobrepasó a las ruedas. Y me acuerdo que eso decía el cartel, ¿no? Decía rock y ruedas. Avándaro, rock y ruedas. Sí, ese era el nombre, Festival de Rock y Ruedas, ¿no? Y bueno, la verdad es que, como menciona Justino, ya con los miles y miles de jóvenes que nos desplazamos a Avándaro, pues fuimos ahí por el interés del rock, no por las ruedas, ¿no? Y como efectivamente sucedió. Entonces, claro que la carrera no se pudo llevar a cabo. O sea, la carrera ni siquiera se llevó a cabo. No, los pilotos... O sea, le echaste a perder el negocio a tu cuate. A mí y a mí, porque a ti, claro. Pero efectivamente, alrededor de las 4 de la mañana pues, se habló con las escuderías y les dijimos, oiga, imposible ya hacer las carreras. No hubo ningún problema porque por los jefes de la escudería, los pilotos, los mecánicos, todos participaron en el festival, estaban tan divertidos que dijeron, no hombre, la haremos en un mes, no pasa nada. Ya estaban viviendo. Estaban festival. viviendo. Ya estaban metidos en el rock, rodando al rock más bien, Claro, era diferente. claro. Esa es buena. ¿Y cuántas personas hubo en el festival? Porque
Hay que dejar claro el contexto político del país en el 1971. Teníamos apenas 3 años de haber vivido en México el 68. Los grandes movimientos estudiantiles en París y después el movimiento del 68. Unos meses del halconazo. Prácticamente una revolución juvenil halconazo. con un olfato gubernamental a comunismo, una represión brutal donde los gobiernos le tenían pavor a los jóvenes. Claro. Los jóvenes no se podían mover. Y yo creo que ese tema es esencial. O sea, es la irrupción de los jóvenes en el espacio público. No en México, sino a nivel global. Woodstock es el ejemplo claro, pero lo que está ocurriendo en el mundo son movimientos sociales como el feminismo, la lucha por los derechos civiles, está todas esas ideas que están teniendo eco en una juventud que está cuestionando lo viejo y que está también tratando de poner una agenda distinta, mucho más humana. Lo comentábamos fuera del aire. O sea, está el tema donde el Homo sapiens es como el emblema de la modernidad y de pronto llega todo este grupo de jóvenes a decir hay un Homo sentimentalist. Por eso todo el movimiento hippie, por eso todo el tema de la contracultura se centra ahí. Creo que ese es el momento en el que la música toma esa batuta y es el emblema de lo que ocurre en Estados Unidos y lo que ocurre en México. Hoy pensar en el siglo XXI, en la olla express del ímpetu juvenil, sí, claro, totalmente acotado a la expresión, es ridículo, ¿no? Además, en un mundo digitalizado como el que tenemos en las redes sociales, donde decimos, pensamos e inventamos lo que queremos. Pero Pata, a ver, siempre las revoluciones artísticas han venido de la mano de una gran represión. O sea, si piensas en la Inquisición, pues dio vida al siglo de oro español. Es triste, pero en México una gran represión como la que tuvimos en los años 60, pues la puntita del hoyo express, la válvula, fue Vándaro. Tal cual. Yo me imagino la combinación de naturaleza con música, con prohibición, como un contexto ideal para la manifestación de esas necesidades adolescentes, ¿no? El hecho de que te digan, no puedes hacer esto, deja de hacer esto, pues siempre ha sido como un motor, un incentivo, ¿no? A rediseñar o redefinir la propia forma de ser y hacer las cosas. Y eso metido en un contexto natural que siempre genera como este sentimiento de libertad, ¿no? Estos espacios abiertos, esta convivencia de una manera como más primitiva, más primordial, esta nostalgia de lo arcaico, de danzar, de convivir, de vivir en tribu, digamos. Creo que es un contexto ideal. Y tristemente, como decías, de las redes sociales actualmente, pues nos aíslan tanto, nos llevan a espacios tan privados que sentimos que estamos compartiendo, pero realmente no hay esta vivencia, este contacto tan profundo, tan poderoso como ha de haber sido el experimentar en carne propia. Y fíjate que en esos años los jóvenes andábamos metidos en una olla express, porque, o sea, no hay que perder de vista el contexto pues contracultural que queríamos y que buscábamos los jóvenes, pero ante lo que era pues el Estado fuerte, patriarcal, o sea, estamos hablando del año 71, o sea, era el PRI fuerte. Era presidente Echeverría, ¿no? Era presidente Echeverría, o sea, era el PRI monolítico fuerte que, como mencionabas, no permitía expresiones de los jóvenes, se asustaban ante cualquier congregación de jóvenes. Y el rock tenía precisamente esa cualidad, que tenía la capacidad de convocar a los jóvenes, ¿no? Entonces, a mí me gusta analizar a Vándaro siempre por dos vertientes, o sea, una que es esta parte política, o sea, el Estado monolítico, patriarcal, represivo contra los jóvenes, ¿no? Que no le gustaban las expresiones juveniles, ¿no? Y luego, bueno, no hay que olvidarnos del aspecto musical, porque en el aspecto musical la evolución del rock mexicano había evolucionado al año 70, 71 hacia lo que fue el primer movimiento de rock original en México, ¿no? Entonces, y fue un auge tremendo, o sea, esa es la contradicción entre todo este Estado que era represor y que no le gustaban las expresiones de los jóvenes, permite que haya estas expresiones de los grupos, permite que se graben discos, se difundan en el radio, había festivales en las universidades, etcétera, ¿no? Y ahí la culminación, bueno, sí fue a Vándaro, pero fue un trauma, yo creo, para las autoridades, porque fue algo que se les fue de las manos, fue demasiado grande, ¿no? ¿Cuántas personas hubo? Porque eso es un enigma. Sí, es un enigma y es algo que pues nadie está totalmente de acuerdo, no hay un consenso, ¿no? Hay unos que hablan de 100,000, unos de 200,000, unos 300. Yo hablo de 300,000, o sea, yo que estuve ahí y más o menos de lo que me percaté, y comparando, por ejemplo, Woodstock, las fotos de Woodstock eran 500,000, eso sí está probado.
Entonces yo sí creo que fueron 300,000. Ahora, es un mar de gentes, ¿no? O sea, Bueno, y si consideramos que en ese momento Claro. Valle no tenía más de 40,000 habitantes y que hoy mismo no tiene más de 100,000 habitantes, y si hablamos no tenía de 300,000, infraestructura turística. claro, ¿no? O sea, se bloqueó, se colapsó. Me imagino. Y además, no es lo mismo en el año 2023 tomar su coche, ir por una autopista del Estado de México en las mejores condiciones a Valle de Bravo y hacer 1 hora y media, que ir en un coche de 1968 a 4 horas, 5 horas de distancia, donde además cuentan las anécdotas que la carretera estaba detenida y se tenían que bajar a caminar. Sí, a pie. Vamos a un corte y regresamos a platicar de la bandaza. De primer momento, para el festival Rock y Ruedas de Avándaro, se habían puesto a la venta solo 25,000 boletos, a un costo de 25 pesos cada uno. Pero la cantidad de asistentes superó las expectativas de tal manera que fue imposible continuar con las restricciones de acceso. Algunos calculan que cerca de 250,000 personas, lo equivalente a 3 estadios Azteca llenos, asistieron a aquel histórico evento. Estamos de vuelta, ni más ni menos platicando del Avandarazo en 1971 con quienes lo organizaron, lo vivieron. Y hoy le damos el golpe para entender qué implicó. Una de las preguntas naturales es, ¿dónde está Avándaro? Avándaro es una localidad, un pueblo dentro del municipio de Valle de Bravo. De hecho, es costerito, da al lago de Valle de Bravo, pero es chiquito. Aún hoy, que tiene muchas visitas cada fin de semana, Avándaro es caminable, es muy chiquito. Tiene carreteras y vías de acceso pues chiquitas. ¿Cómo metieron a 300,000 personas y dónde, Justino? Bueno, mira, la idea era hacer un circuito callejero. Conocíamos el hotel de Avándaro, Para los coches. de la familia Chaín, ¿no? De don José Luis Chaín y su esposa Carmen, sus hijas. Sabíamos que existía ese hotel, pero a 3 kilómetros de allá hay un fraccionamiento, y en ese fraccionamiento, que no había en ese momento casas, pero ya estaba trazado, ahí se hizo la carrera, un circuito callejero, literalmente callejero, ¿no? Pero estaba pensando para ir solamente un día a un festival, o eran varios días, o porque logísticamente. no. La 11 y carrera 12. iba a ser un solo día, Sí. y ahí es donde se nos ocurre hacer la noche anterior. ¿Por qué? Cuando íbamos a ver al Negro López Negrete correr, pues tratábamos de buscar el mejor lugar, ¿no? Claro. En la curva, en las heces, en fin. Entonces le dije, Negro, pues vamos a hacer algo la noche anterior para que esté más divertido. Y también te confieso que visitamos a Vicente Fox, ¿no? Vicente Fox era el director de mercadotecnia de Coca-Cola. ¿Pero cuántos años tenía Vicente Fox? ¿Perdón? ¿Cuántos años tenía Vicente Fox? 2 menos que yo, 29. Pero unos chavitos, ya era director de mercadotecnia y tú organizando carreras. Yo tenía 31, Vicente es del 42, yo soy del 40, él tenía 29, y fuimos por dinero. Era compañero nuestro de la Ibero, del Negro y mía. Tuvimos la carrera de administración juntos los 5 años, y nos dijo, me gusta la idea, Rock y Ruedas. Y nos dio el primer patrocinio. Fíjate, a los 29 años, o sea, si hacemos una analogía hoy a los millennials de mi generación que nos critican de generación de cristal, bueno, nos ponen la vara muy alta. Una persona de 29 años siendo el director de mercadotecnia de Coca-Cola, Sí, claro. invirtiendo en una carrera, y otro loco organizando Rock y Ruedas. Casado con 3 hijos. Sí, imagínate. Imagínate, en mi casa me fue como en feria. ¿Y cuál era tu idea general del evento? O sea, es decir, ¿cuántas personas quiero traer a Rock y Ruedas? Vendimos 25,000 boletos. 25 Eso era boletos. nuestra meta. Que costaban 25 pesos. 25 pesos. Pero ¿dónde estaba el negocio? El negocio estaba en que íbamos a hacer el Festival de Vendieron Rock, el día. a grabarlo. Contratamos el Canal 4 con el tiempo para el domingo de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, 5 horas, y ahí se transmitirían las carreras en ¿Y vivo. Televisa le entró? Le con un entró presidente tan Televisa. fuerte a decir, voy a pasar a los chavos. Era Telesistema Mexicano, Canal 4, lo manejaba la familia O'Farrell, Víctor Hugo. Él nos vende el tiempo, había posibilidades de comprar el tiempo, compramos el tiempo el Negro y yo, y entre carrera y carrera íbamos a pasar las cápsulas del festival. Y ahí es donde íbamos a generar el ingreso. Habíamos vendido pues, a Bimbo, a Coca-Cola, a Colgate, a todos los clientes de la agencia McCann Erickson, donde yo trabajaba, pues le vendimos spots.
Nunca vimos un centavo porque no pasaron las ¿Qué carreras. podía salir mal? Rock y jóvenes. Exactamente. Hoy a toro pasado no salió mal, salió No, muy hicieron bien. historia, Bueno, Pero el para la organizador claro. no creía eso en ese momento. Exactamente, Dijo, me exacto. cayeron El 300,000 modelo de personas. negocio no salió. Claro. El modelo de negocio lo queríamos repetir 3 veces al año, en Chapala, en La Boca, en Monterrey, pero no salió, fracasó, el modelo de negocio per se fracasó. ¿Por qué? Porque nosotros le dimos a Radio Fórmula en vivo que pasara el concierto y a cambio de eso nos promocionó el concierto en radio. Entonces, No, por eso te tuvo cayeron muchísima 300,000 promoción. pelados. ¿Sí? Pues en el Canal 4 y luego en Radio Fórmula. Sí, claro. Que entonces además hay que recordar que no existían tantos medios de comunicación. Es correcto. Escuchabas la radio pues en tus traslados o en la escuela o en el trabajo, pues te cayeron 300,000 Se pelados. convierte Radio Fórmula, Radio Banda, en una de sus estaciones, promueve tremendamente, nos ayuda a contratar a los grupos, porque al principio nadie creía en el proyecto. Y gracias a la promoción empezaron a caer a través de Armando, que ahí ya puede platicarte mucho Federico, ¿no? Y yo lo que quiero platicarte es algo que me pasó. Yo conozco a Federico cuando presenta el primer libro en el 17. Porque yo me bloqueé, yo me fui a vivir a Brasil 4 años a manejar la cuenta de Coca-Cola y Nestlé, ayudado por Vicente y por McCann Erickson, porque tengo que salir del país. O sea, no te fuiste, te fueron. Bueno, me fueron. O sea, Había una familia. Claro, que o sea, mantenía. en tu mente no existía la idea de hacer un proyecto disruptivo socialmente que dejara huella. Era un negocio que ibas a repetir. Así es. Pero fue tal el punto de ebullición de la juventud mexicana Exactamente. que te tuviste que pelar así. Me tengo que ir. Literalmente me peleé a la semana y no regresé en 4 años. Y no quería saber más. Regreso a McCann Erickson y lo menos que quería es volver a hablar de Avándaro. Y vuelvo a hablar de Avándaro hasta que Federico Rublí presente el libro en el 17, imagínate la cantidad de años después, y me entero de todo lo que pasó después, que yo no sabía ya nada. En ese tiempo no había redes sociales para enterarte, ni mucho menos. Yo me escondí en Sao Paulo. No, y fue un tema vedado muchos años. Muchísimo. Eso es lo muchísimo. lamentable. Sí, además hay que recordar, tal vez hoy suena inverosímil, pensar que, pues sí, el gobierno no quería que sucediera, pero llegó el ejército. Llegó Llegó el ejército al lugar después de que 2 años antes, pues perdón, hubo una masacre de jóvenes en Tlatelolco. Sí. Pero ahí te comento que el ejército rodeó Sí, exacto. toda la periferia y no hubo el menor incidente, No, al contrario. no, al contrario. Hubo Sí. empatía con el ejército y si te sobraba media torta se la dabas al soldado, ¿no? Que te Y deja viceversa. entender también algunas versiones que pasaron en el 68 que el ejército siempre ha dicho, ¿no? Sí. No, o sea, el desenlace fue muy lamentable, y por eso se llama el abandarazo, ¿no? ¿Y por qué fue lamentable? Porque simple y sencillamente la clase gobernante se asustó, el hecho que hayan tenido esa noche a 300,000 jóvenes ahí reunidos, ¿no? Eufóricos, en paz y armonía, ¿eh? Esa es otra cosa que luego tergiversó el gobierno con una campaña mediática para desprestigiar a los jóvenes y al festival, diciendo que esto fue una bacanal de sexo y drogas, Sí, etcétera, sí, había ¿no? portadas de los diarios que decían desnudez, Sí, sí, muerte, sí. drogas, y pues eso nada más motivó que los jóvenes quisieran ir más, sea, ¿no? Les dices, Claro. o sea, ahora sí, perdón, pero Que dices, quede claro. Rocky Pelos, vamos, pues eres un joven, ¿no? ¿Por qué no estuve ahí? O sea, imagínate, Claro. o sea, es imposible imaginarse a 300,000 jóvenes todos drogados en una gran bacanal en el campo. O sea, es imposible. O sea, es hasta infantil pensarlo, ¿no? Sin embargo, y yo es lo que manejo en el libro, una hipótesis política, ¿no? O sea, yo creo que la clase gobernante se asustó. En ese momento, el secretario de Gobernación era Mario Moya Palencia. Precandidato a la presidencia, por cierto. Claro, precandidato, exactamente. Y esto tiene que ver aquí, porque el gobernador del Estado de México era Carlos Jan González. Y Jan González siempre fue una persona muy proclive a las inclinaciones de la juventud. Sí, claro. Él da la autorización para el festival. Y digo, él era un político joven, reformista de lo que era el PRI en ese momento. Y un profesor. Y un profesor. Acostumbrado Claro. al trato con jóvenes. Eso influye muchísimo. Y además muy carismático y, digamos, en ese momento él no podía ser un futuro candidato a la presidencia porque pues de padres extranjeros lo impedía la Constitución. Pero ya había un movimiento político muy fuerte para modificar la Constitución para que unos cuantos años él pudiera ser el candidato. Acuérdense que estamos hablando del 71, apenas iniciaba el sexenio de Echeverría. Pero Moya Palencia, como secretario de Gobernación, se sentía pues el delfín, el heredero, ¿no? Entonces, claro, yo creo, y esta es una hipótesis, yo creo que Moya Palencia, a eso de la medianoche, que es cuando está en su clímax el festival,
ve una oportunidad para darle un golpe político a Jan González, o sea, desprestigiando a Jan. Y para eso, como el gobierno manejaba los medios de comunicación, organiza esta campaña de desprestigio, una campaña mediática de total desprestigio que fue eficaz porque fue muy inmediata. O sea, el domingo, cuando yo regresaba con mis amigos de Avándaro, en Toluca veíamos los encabezados de los periódicos vespertinos y ya decía sexo, orgía y drogas. ¿Y sonreías cuando los veías con tus amigos o no? O sea, ¿sonreías, sentías diciendo, estuvo buena la fiesta o era como...? Nosotros decíamos, pues, ¿qué vieron, no? O sea... que me lo perdí. No lo vi. ¿De qué hablan? O sea, eso no fue, ¿no? Y entonces, pues toda esa campaña mediática que organiza Moya Palencia, pues va encaminada a desprestigiar a Carlos Jan González. No, quedó entonces el tema de Avándaro entre los hilos más fuertes de la política nacional. Claro. ¿Qué hiciste, Justino? Mira, ve lo que provocaste. Cuando yo me regreso a las 6 de la mañana de lunes, porque tenía que llegar a trabajar a las 9, ¿no? Yo había pedido permiso jueves y viernes de ausentarme, pero el lunes tenía que estar yo a las 9 en la chamba. Pongo como bien dice Federico, pongo el noticiero. Dice, no, esto yo no lo hice. Yo, no, lo que están diciendo no es cierto. Le dijiste a tu esposa, mi amor, sí, te llegó juro que mucha no. gente, sí se suspendieron las carreras, pero lo que están diciendo de drogas, de sexo, etcétera, no es cierto. No es cierto, yo me quedé asustado. Llego a mi casa y ya estaba la judicial, ¿no? Y me fue a trabajar y me siguieron. Y de ahí a llamarnos a la Proco a declarar, etcétera. 3 años después del movimiento del 68. O sea, Sí, no estás hablando de sí. me van a arrestar y lo voy a subir a redes, lléveme policía y me voy a hacer influencer. Nosotros el domingo, Rodrigo, estábamos celebrando en el Hotel Avándaro con la familia Chaín, con don José Luis Chaín, de lo bien que salió todo, de que no hubo incidentes, Claro. de que el ejército no provocó ningún incidente. Que un poco Al es el revés, así, mira, Woodstock, provocaba. ¿no? Sí, Pasó lo mismo, fue el amor y paz. Así es. Y así es. ese es el tema, que eran las ideas que estaban prevaleciendo en ese momento. Y la otra parte es que el mundo pone la atención en América. O sea, todo ocurría, como decías un ratito, en Europa, y ahí está. Y las ideas son de vivir en comunidad, de tener un contacto. No quieren ir a la guerra, están cuestionando el consumismo. Venimos de un siglo XX que tiene 2 guerras mundiales, las grandes revoluciones, los totalitarismos. Ya están negándose a hacer el servicio militar, los jóvenes, están cuestionando las estructuras del poder, las mujeres están pidiendo una mayor liberalización, la sexualidad está también mucho más abierta, yo creo que hoy el siglo XXI no puede entenderse sin esos momentos de la historia en donde arrancó ahí la gran etapa de los grandes movimientos sociales, claro, que apenas llevamos 50, 60 años y que nos falta un camino enorme por lograr estos derechos civiles, por lograr estos esquemas de igualdad. Habían no solamente Woodstock, y no solamente el 68, también estaba la muerte, el asesinato de Martin Luther King, ¿no? O sea, todo eso formaba parte de un contexto internacional que se daba, que confluían las ideas de los jóvenes y que estaban tratando de encontrar nuevas formas de vida y cuestionando al poder en estricto sentido. Ahí está la respuesta a lo que me dices. ¿Qué hiciste, Justino? No, yo no lo hice, se hizo. Sí. Ya venía. Pero lo que pasa es que nosotros sin saber provocamos eso. Claro. Pero sin saber, nuestra intención no era esa. Y esa fue mi justificación, pues ante Jim Stanton, que era mi jefe, ante la Procuraduría, ante el señor Emilio Azcárraga, porque no pasaron las carreras. Las carreras claro, se anunciaron y no pasaron. Entonces tuvieron que meter películas de Pedro Infante, ¿no? Para cubrir el tiempo. Ya estaba comprado ese tiempo y anunciando carreras. ¿Cuáles carreras? Pero en la televisión ya era Pedro Infante, ¿no? Vamos un corte y regresamos a platicar de Avándaro y este momento imponente en la historia de nuestra cultura y nuestro estado. Jorge Alarcón, bajista del grupo Tequila y parte del elenco que se presentó en el Festival Avándaro en 1971, opinó para El País: yo pienso que muchos de los músicos que estaban ahí pensaban como yo. En lo que menos pensábamos era en el dinero. Lo que más queríamos era que nos escucharan, porque las letras que estábamos exponiendo en ese tiempo
Eran letras de libertad, que tuviéramos la posibilidad de expresarnos libremente y de opinar. Estamos de vuelta, ni más ni menos, platicando del festival Rock y Ruedas que se vivió en Avándaro en 1971 y que generó tanta presión, tanta persecución, tanta veda y hoy tantas anécdotas que vale la pena recordar. Ya entendimos el contexto político de la época y también el contexto social juvenil, y hacíamos una analogía en el corte, que cuando un joven, cuando la cultura como una bola de masa la intentas apretar, se sale de los dedos, es imposible contenerla. Sí generó esto persecución, sí generó que los géneros musicales del rock se tuvieran que esconder. Sí, mira, lo lamentable de toda esta campaña de desprestigio, de censura, de represión en contra del rock, si nos atendemos a la parte estrictamente cultural, fue un retroceso muy lamentable, porque todos estos músicos que venían componiendo composiciones originales, que era este movimiento de la onda chicana, que era el primer movimiento de rock original que había en México, ¿no? Eran músicos excelentes. Bueno, cuando viene el abandarazo, prácticamente la mayoría de ellos emigran a Estados Unidos para ya nunca más volver al país. O sea, siguieron sus carreras en Estados Unidos. Entonces ahí fue una pérdida tremenda. Entonces yo sí creo que el abandarazo retrasó el desarrollo del rock mexicano como expresión sociocultural musical, por lo menos por 10 años, porque es apenas empezando finalizando los 70s, empezando los 80s, mediados de los 80s, que se vuelve a reinsertar el rock en la vida cultural juvenil, pero es apenas entonces. Entonces hay un hueco ahí de 10, 15 años que privó a toda una generación de escuchar rock mexicano y de tocar, interpretar y componer rock mexicano. ¿Y cómo escuchaba un chavo de los 70 música? Porque hoy es en el celular. Pero ¿a dónde ibas a comprar discos de música? Que posiblemente había un ala gubernamental fuerte que lo que quería que no escucharas ciertos tipos de música. O sea, existían también lugares underground donde ibas y comprabas tus discos. ¿Cómo fue? ¿O los escuchabas en toquines en la universidad? No, después de Avándaro sí, pero digamos antes de Avándaro, como decía yo, este movimiento de la onda chicana venía en un auge tremendo y las disqueras le abrieron las puertas. Había muchas grabaciones, la radio programaba este rock mexicano, ¿no? Entonces en las tiendas de discos, pues claramente podías comprar todos estos discos, ¿no? Y estaban grabando en las marcas Polydor, Peerless, Musart, ¿no? Entonces eran todas las compañías, RCA Victor, ¿no? Las compañías de la época le abrieron las puertas al rock mexicano. Entonces tú comprabas discos ahí, ¿no? Ahora, también había tiendas de especializadas de discos importados, ¿no? Porque también pues, había que escuchar el rock internacional, ¿no? Claro que esas costaban el doble, claro, porque en ese momento pues México tenía una parte comercial cerrada, no era no existía el libre comercio. No existía el libre comercio, al contrario. Entonces, claro que te costaban el doble los discos importados. Yo me acuerdo, el disco nacional te costaba 40 pesos el LP y el importado 95, ¿no? Pero ibas a lugares donde parte de su negocio era ponerte esa música y consumías algo. O sea, me imagino que un buen negocio era, pues yo invierto, compro discos, igual y pues, vendo chelas o cervezas y los chavos vienen a escucharlos. Fíjate que no, eso se acabó como por el año 66 con los cafés cantantes, con la represión que hizo el entonces regente de la Ciudad de México, Uruchurtu. El regente de hierro. El regente de hierro. O sea, ahí sí había un auge, estamos hablando 64, 65, 66, había un auge de los cafés cantantes, en donde ahí era donde realmente se desarrolló el rock mexicano en esos años, ¿no? Y eran lugares muy inocentes porque no servían alcohol. O sea, tomabas un refresco, una limonada, etcétera, ¿no? Pero funcionaban de 5 de la tarde a 10, 11 de la noche, pero ibas a escuchar estos grupos. No se permitía bailar, o sea, eran mesas pequeñas, redondas, con sillas, y pues, no bailabas. Entonces la gente se movía en el asiento. O sea, ¿no? ¿cómo no iba a reventar? Pero, un movimiento de este tamaño, claro, en Avándaro, claro, cuando podías ir a tomarte una limonada, sí, y a medio bailar así con tu pareja. No le des la mano porque, porque cruz, ¿no? Claro. Y entonces viene la represión feroz, cierran todos los cafés cantantes, y bueno, entonces empieza a desarrollarse, ya no en locales, sino todo este movimiento original de la onda chicana, empieza a desarrollarse 68, 69, 70, porque los grupos empiezan a componer, y curiosamente los que les abren las puertas a los toquines son las universidades. O sea, tú ibas a las explanadas de la UNAM,
la gran explanada, ahí había conciertos, en la Ibero, en colegios, en la prepa. Yo en la prepa organicé un festival en el año 71, ¿no? Entonces, había esa parte, o sea, íbamos a escuchar música en vivo, ¿no? Había los grandes salones, esto era muy importante, había grandes salones donde cabían 3,000, 4,000 personas, ¿no? En donde todos los sábados había la tocada y tocaban 3, 4 grupos de todos estos grupos buenísimos de la época, ¿no? Y ibas a eso, o sea, era un gran salón, ibas a escuchar y a bailar y a oír, ¿no? Creo que justamente también eso es lo que hereda Avándaro, la posibilidad de tener este contacto y de vivir esta experiencia para poder escuchar la música en vivo, que no era como parte de la oferta que se tenía en ese momento. Hoy podemos ir a los conciertos que queramos y disfrutar de ello, pero en ese momento también rompía y hacía un parteaguas. Y lo que es muy importante mencionar es que a pesar del abanderazo, el rock siguió desarrollándose, pero en underground, en la clandestinidad. O sea, ahí el rock huye a las periferias de la Ciudad de México principalmente, ¿no? Y entonces se desarrollan lo que se conoció como los hoyos funkis. Los hoyos funkis eran lugares insalubres. Suena divertidísimo. Grandes bodegas abandonadas, un cine abandonado en Tlatelolco. Y ahí te congregabas, pero era medio ilegal, porque se pasaba la voz entre los que íbamos, ¿no? Se pasaba la voz y decían, oye, la siguiente semana en el Salón Tlatelolco es donde va a haber hoyo funky. Y hoy sigue habiendo exponentes de ese rock urbano de los años 70, me imagino. Sí, de alguna manera sí. Bueno, se pasó la estafeta, ya son jóvenes, pero tocan esa parte de rock urbano de los años 70. ¿no? Es que tal vez suena un poco inverosímil, pero para una persona de mi generación, imaginarse que no podías bailar en un establecimiento es tan ridículo para mí como pensar que las mujeres no podían votar hacia 100 años. Es correcto. No lo entiendo, ¿me explico? Y hablando de mujeres, llegan las mujeres también a disfrutar de ese momento. No solamente fueron los hombres, que pensando en 1971 para una sociedad tan conservadora que viene de un paso de una sociedad eminentemente rural ya a una sociedad más urbana, también en eso rompe estereotipos, Avándaro. Eso es muy importante y de testigo están las fotografías. Claro. Yo calculo, viendo las fotografías y lo que yo viví, yo calculo que un 25% de los asistentes a Avándaro eran mujeres, que es un gran número. O sea, pensando en la época, estás hablando del 71, donde pues las mujeres buscaban la liberación. Y la mujer que muestra su cuerpo, que fue también la encuerada. Estigmatizaron el festival con las fotos de mujeres encueradas, pero suena peligroso ir con tus amigos, llegar 20 a Avándaro, tomarte unas cervezas, mal dormir en el frío de la noche de Valle de Bravo, mojado por la lluvia y despertarte y decir, pues hay una mujer cada 8 hombres, pues suena bronca, ¿no? Aquí va a haber bronca. Un poco, ¿no pasó. No pasó. Un respeto tremendo. No hubo respeto para ella. Es que todo se compartía. O sea, la gente armaba sus tiendas de campaña, ¿no? Y entonces compartían todo. ¿Pero cómo eran las tiendas de campaña? Porque no era México totalmente improvisadas. Ir a una tienda francesa a comprarte una tienda. No, eran totalmente improvisadas. Llevabas zarapes, sábanas con las ramas que jalabas ahí del bosque, armabas tu tienda. La noche previa, la noche del viernes, llovió durísimo y entonces la gente amaneció en el lodo, pero no les importó. Y te decía yo que se compartía todo, ¿no? O sea, de repente veías un grupo de amigos que estaban aquí y entonces decían, oye, pues, nos sobró una lata de sardinas, pues ofrécelas aquí a los cuates de al lado, ¿no? Y les dabas. Y entonces todo se compartía. Oye, pues una manta, sí, cómo no, ¿no? Mota, pues sí, claro, se compartía. Pues, era lo que había. No, pero hoy no da miedo. O sea, hoy hablar de marihuana, drogas en el siglo XXI, bueno, pues eso es lo que hay en el mundo y lo que consume la gente, ¿no? Yo entiendo que en los años 70 tenía un estigma mucho mayor. Pero era parte de la esencia del movimiento hippie mundial, ¿no? El compartir la comunidad, la famosa comuna. Sí, mira, hicimos un poema. Más que un escrito que está en el libro también, lo hizo Eduardo Davis, trabajaba con nosotros y hablaba de amor y paz. Y cuando yo me subía a los autobuses, llegaban autobuses y no traían boletos. Oigan, pues aquí están estos volantes, este es el espíritu del festival. Y de veras transmitíamos el amor y paz. Y le decíamos, a ver, ¿quiénes son los mejores para los golpes? Pues fulano y mengano. Ah, pues ustedes dos. Sí. Una banda de orden. Y la O era el símbolo de amor y paz. No hubo pleitos porque los más braveros eran los guardianes del orden. No, entonces lo planearon, lo previeron. No fue saliendo porque no esperábamos tanta gente. Tenemos que improvisar, pues tenemos que vivir el momento. Oye, Agustín, tenías una historia con el Hotel Avándaro, con el señor Chaín,
que pues casi le desmantelaron el hotel para poder atender a la gente, ¿no? Bueno, había muy pocas cabañas, ahora ha crecido mucho el hotel, por las primeras cabañas No, para en Valle de Bravo capacidad no había 8 nada. gentes, nos metemos a 16 y a 20, porque pues llegaban los pilotos, llegaban los cantantes, pues ya no había espacio, ¿no? No había los hoteles que hay de ahora, pues ahora nuestro amigo Pate de Perro sabe perfectamente cómo ha crecido la industria turística, ¿no? Para ese momento no. Sí quiero decirte que sacaron cobijas, tapetes, toallas, todo del hotel, todo le pagamos al señor Chaín, pero la gente, pues es obvio, por el frío, por la lluvia, desmantelaron las cabañas, pero todo y liquidamos, ¿sabes? Yo creo que ¿no? también hay que darle un reconocimiento a los habitantes de Valle de Bravo en ese momento. De hecho, en el 50 aniversario del Festival Avándaro hicimos una exposición en el cual los habitantes de Valle de Bravo sacaron sus fotografías de sus álbumes para decir esto era lo que estaban registrando, cómo iban llegando estos jóvenes caminando, cómo estaban colapsadas las carreteras y también cómo de pronto las familias ofrecían un poco de café, un poco de agua, un poco de lo que tenían, porque comprendieron que eran parte de un mismo momento en el que todos estaban viviendo y al mismo tiempo padeciendo todo lo que faltaba, que era comida y lo básico, ¿no? Entonces, también la comunidad de Valle de Bravo tiene como mucho que contar, mucho que decir y hay que reconocerle eso. De hecho, en este 50 aniversario se volcaron también en el marco del Festival de las Almas para poder vivir, y cada que uno de los artistas invitados hacía referencia al Festival de Avándaro, la gente de ahí, o sea, lo volvía a vivir, ¿no? Y le contaba, y además era como un encuentro intergeneracional porque llevaban a los más pequeños o a los jóvenes, y entonces cuando el artista hacía referencia, veías cómo volteaban un poquito a compartir eso que lo que hemos platicado, lo que hemos dicho, ¿no? Claro. Entonces fue padre. Como una peregrinación religiosa, ¿no? Claro. Este fenómeno social de los habitantes locales sorprendidos ante las masas. Sí. Claro. Siempre va a haber ese espíritu en nuestro Estado de México, ¿no? El querer ayudar a los visitantes. Sí. Y me los imagino así, ¿no? Tal vez como una peregrinación a Chalma, cientos de peregrinos, los locales siempre. Pero van a querer imagínate la ofrecer primera las gran tortas, peregrinación a Chalma. Ahorita ya la gente de Chalma ya saca las Exactamente. cosas a su zaguán y sabe qué vender, qué no. Sí, claro, Pero claro. o sea, la esencia Sí, del claro. pueblo de Valle de Bravo hoy es positivo después de Avándaro. Sí, claro. Porque tú eres un experto en eso. Siempre hablas de que el turismo tiene que ser sostenible y sustentable, respetuoso con las tradiciones y con la tierra de la gente que vive ahí. O sea, ha de haber creado en buena medida un tanto de desastre Sí, por claro. allá. Seguramente, yo creo que Basura. el orden de las cosas. Basura, ¿no? Ahí está la Obviamente, imagínate la cantidad de basura que se quedó, ¿no? Sí, ahí está la foto. No había forma de recuperarla, pero lo que dice Ivette es totalmente cierto. La gente nos aceptó, Claro. a la salida nos despidió Exacto. y nos apoyó, porque efectivamente faltó comida, faltó agua y nos ayudaban. Y la gran campaña promocional de Valle de Bravo, porque lo puso evidentemente en el mapa y a partir De de la ahí pues, historia es y uno del de los mundo. destinos turísticos más importantes. Hoy de podemos México, decir que ¿no? el Como turismo de Valle de consecuencia Bravo, eso. el turismo del Estado de México es uno antes y uno después de la banderaza. Ni más ni menos. Vamos a un corte y regresamos. El Festival de Rock y Ruedas de Avándaro estuvo enmarcado en un complejo entorno político y de lucha social a nivel mundial. La fuerza del movimiento hippie, cuya cumbre fue Woodstock 1969, el primer festival masivo de rock en el mundo, que congregó a más de 500,000 de personas durante más de 3 días, sumado a la efervescencia de las luchas por los derechos humanos de la comunidad negra, que tuvieron como epicentro el asesinato de Martin Luther King en 1968. En México, tras la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968 y las represiones militares conocidas como el Halconazo en 1971, los jóvenes asistentes al festival representaban una amenaza a la estabilidad política por exigir justicia y libertad.
En 1973, el gobierno de México aprobó una iniciativa, bautizada como Abandarazo, de prohibición total de los conciertos de rock. Todo lo que estuviera relacionado con este género musical no tenía cabida en el país por órdenes del presidente. A partir de Avándaro, muchos productores y organizadores de rock fueron catalogados como traidores a la patria. Estamos de vuelta, ni más ni menos, platicando del Abandarazo. Eso hubiera sido un buen nombre para una banda de rock, Los Traidores a la Patria, ¿no? Cuando había esa veda tan fuerte a la música. Así como la revolución de Emiliano Zapata, Exacto, Los Traidores a la Patria. Ahora Los Traidores a la Patria, exacto. Y una pregunta natural es, dado el éxito que implicó en el número de gente que asistió a este evento, ¿cuántos años estuviste fuera, Agustino? 4. 4 años después, 5 años, 10, ya pasaron 50. 52. Nunca volvió a nacer la idea de rehacer un festival que pues ya es, hoy sigue siendo el festival más emblemático de nuestro país. No, realmente nosotros, bueno, yo me quedé mudo, regresé y me quedé mudo, volví a participar en la empresa McCann Erickson, después trabajé en Televisa, en la Federación Mexicana de Fútbol, y pues en puestos que no era como para estar platicando de mi experiencia de joven, ¿no? Una travesura, por llamarla de alguna forma, que era un modelo de negocio que no funcionó. Entonces yo me alejé de absolutamente todo eso y resucito, por decirlo de alguna forma, cuando voy a la presentación del libro de Federico y Federico platica lo que sucede después. Es cuando 50 aprendo. años después de que lo organizaste. Literalmente. Entonces, pues ya después cuando dejo la federación, pues como que ya puedes hablar libremente, claro. ¿no? Y gracias por la invitación. Con mucho gusto. Porque de veras fue un festival como modelo de negocio, sin dolo, y qué bueno que fue un parteaguas. Ahora pues puedo platicar de él, pero que me asusté muchísimo, que me tuve que ir del país, pues por supuesto. Pues están hablando de traición a la patria. Así es, ¿cómo entonces no vas a arriesgarte? pues para mí fue un tema vetado en mi mente por muchos años y afortunadamente Federico me dio la oportunidad de volver a platicar de esto y verlo diferente, ¿no? Yo creo que a 50 años uno puede mirar a Avándaro como un festival que abrazó ideales, que abrió como un espacio para los jóvenes y decirles pueden participar del proceso de toma de decisiones, porque lo político también estaba presente, como bien lo mencionas, y donde también se impone una forma de vida distinta a la que regularmente teníamos como referente. Yo creo que es de los cambios más fuertes que también se tienen en el siglo XX, y pienso también que hay una toma de conciencia de empezar a trabajar seriamente sobre un proyecto de humanidad, en donde se reconoce que los seres humanos no nacemos siendo humanos, las personas no nacemos siendo humanos, sino más bien hay que replantear esas formas de vida. Entonces, creo que eso también nos deja Avándaro a 50 años. Sí, mira, ustedes, la generación de ustedes, qué afortunada, ¿no? Ir a los eventos de hoy, Claro. ir al autódromo, Claro. ir al Foro Sol, ir a a la Arena de la Ciudad de México, ir al Estadio Azteca. Digo, no teníamos esas facilidades nosotros, esa tecnología que hay hoy, esos es que hoy hay escenarios. una agenda musical, una agenda de conciertos, y en ese momento era un acontecimiento. Sí. Pero hoy existe porque Avándaro lo puso en el mapa, Claro, ¿eh? claro. Pues sí, ese es mira, el punto de partida que hay que reconocer. Honesta, y fíjate que en una ocasión, en una entrevista que le hicieron a Alejandro Soberón, Sí. el presidente de CIE Diocesa, el que hace los 90% de los eventos en México, lo comentó. El parteaguas fue Avándaro, Claro. ¿no? Y con muy poco hicieron mucho, ¿no? Sí, claro. Entonces ahora pues es todo, ¿no? Hay los drones, hubiéramos sabido cuánto éramos de ver un dron. Y hoy el modelo de No, negocios que criticas, pues yo creo que meter 300,000 personas a un lugar hubiera sido otro modelo de negocios. Pero fue porque- chiripa, ¿no? Porque imagínate fue- venderles el alimento o cobrar el hospedaje. No, o no, pues, imposible. El negocio. Ahora, Avándaro fue un tema tabú por muchas décadas, ¿eh? Sí, claro. Y yo creo que apenas, fíjate, estamos hablando 50 años después, 52 años después, apenas ahora, en estos últimos años, creo que se está empezando a desmitificar. Claro. Y yo creo que es muy importante reintegrar a Avándaro en su justa dimensión a la memoria histórica, cultural,
juvenil de este país. Y digo, es lo que pretendo yo con el libro, es un poco rescatar eso. Y hay que dignificar, después de todos estos años, décadas de tema tabú, de censura, siempre ese estigma que tiene Avándaro de que es sexo y drogas. O sea, es había rock. un estigma en tu generación de decir, yo fui avandarista, entonces tache. Sí, claro. Era silencio, yo no lo voy a decir, yo no fui. No, porque- bueno, cuando yo regresé de Avándaro en la prepa, los profesores me tache, ¿no? O sea, no, claro, sí había eso. Que ¿no? por cierto, el actual presidente de la República, López Obrador, tenía 17, 18 años cuando Avándaro y luego fue a la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha de haber hablado de esto años, ¿no? Sí, pero él no. El libro lo patrocina el Estado de México y la Universidad Nacional Autónoma de México. Que eso es un tema Muestra bien interesante. la portada. Sí, ¿no? pues mostramos las dos portadas. El Estado de México, que hoy sigue siendo gobernado por el PRI, Aquí estamos. ¿no? hubo un gobernador, por cierto, un gobernador que fue muy fuerte, que en el Estado se reconoce mucho, que fue el profesor Carlos Hank, que fue en contra incluso entonces de los ideales de un presidente priista. Claro. O sea, eso no es un tema menor, ¿eh? No, es un tema. Es decir, el PRI no era simplemente monolítico y un ideal, sino un Controlador. choque de muchos ideales que buscaban la construcción de un país distinto, ¿no? Sí. Oye, y hay que homenajear a los músicos, ¿eh? Porque, o sea, toda esa camada de músicos de la onda chicana, de este movimiento original, ¿no? Fueron músicos excelentes, o sea, que si no se hubiera dado el abanderazo, hubieran tenido la oportunidad de internacionalizar su música y hubieran sido al nivel de Carlos Santana, ¿eh? Y digo, la verdad es que sí hay que reconocer los grupos que actuaron ahí, porque fueron los mejores grupos ¿Qué que había en grupos la hubo? época. Mira, tocaron los Duk Duks, excelentes, que por ahí Armando Nava sigue activo, es el que lleva los Duks. Que lo tuvimos en los 50 años. Ándale. Los Duk Duks, el Epílogo, la División del Norte, que venía de Reynosa, Tinta Blanca, Tequila, Peace and Love de Tijuana. Muchos venían de Tijuana. Tijuana fue una meca del rock. O sea, de la onda estados chicana, fronterizos. ¿no? Oye, ¿cuáles Claro. faltaron? Que dijeron no vamos porque ¿No es llegó importante. Batis? Bueno, Batis y la Revolución de Emiliano Zapata. A ver, es todo un mito. Batis tiene nombre de político, ¿no? ¿Cuál Batis? No, para aclararlo, no vayan a decir ahorita. No, este es Javier Batis. Sí. El Javier padre Batis. del blues y del rock mexicano. Ya. No, Javier Batis obviamente era el más popular en ese momento y se le había convocado. Sin embargo, no está comprobado al 100%, él obviamente lo niega, pero hay otros que lo dicen. Él lo que quería no quería compartir el presupuesto con otros músicos. Él dijo, a mí me contratan, pero exclusivo, soy yo y O sea, ya. se puso diva. ¿No? Se puso diva, No, es no, lo que dicen, ¿no? se Pero perdió la historia. Y parece que se arrepintió porque él estaba actuando en un centro nocturno en la Avenida Insurgentes. A las 12 de la noche, cuando oye la transmisión de radio, él dice, no, pues vamos a Avándaro. Entonces encarrilan las limusinas y el camión hacia Avándaro, pero se quedaron atorados en la Yo creo carretera. que no había tocado O sea, frente a 300,000 personas Exactamente. nunca. Claro, Exactamente. claro. Ni siquiera llegaron, ¿no? Entonces yo creo que estuvieron todos, ¿no? Y siguiendo con los grupos, ¿no? Estaba los Yaqui, un grupo de Monterrey que se llamó El Amor, que fue muy bueno, el Three Souls in My Mind de Alex Lora, que así se llamaba en ese momento, ya luego fue Tri, ¿no? Ahí conoce a su novia. Ahí conoce, ¿no? Sí, Tequila, a la creo que ya había Fiera. mencionado el grupo Tequila. Yo quiero el playlist de esa. Ya cumplieron 50 años de Suena muy bien, casados. ¿no? Ya. Sí, ya. Suena muy bien. Sí, un grupo de Guadalajara, Bandido, excelente. O sea, de veras que desde el punto de vista de lo Realmente que era grupos la de todo el país, creatividad, sí. no grupos solamente metropolitanos. O sea, la creatividad del rock que estuvo representando a Avándaro fue única, ¿eh? Entonces eso hizo Y- que y Avándaro ocurre resonara en todo el país, provincia, además. Y ocurre en provincia, no ocurre en la En Ciudad de Ciudad de México, México. ¿no? Capital, Buen ocurre en punto, provincia. es cierto. Totalmente de acuerdo. Monterrey, Guadalajara. Pues vamos a una sección que a mí me gusta mucho, le digo sin anestesia, porque son preguntas de la audiencia y no tienen filtro, por redes sociales. Y nos dice Manuela Hoyos de Atizapán. Yo me acuerdo que después de Avándaro las estaciones dejaron de tocar rock por años. ¿Se acuerdan? ¿Qué nos pueden contar? Sí, por supuesto. Rock mexicano, ¿eh? O sea, hay que decirlo. Yo en ese momento también escribía yo en una revista de rock de la época y después de Avándaro, el editor me dijo muy claramente, me dijo, mira, ya no quiero que escribas sobre rock mexicano, no quiero tener problemas con las autoridades, escribe sobre rock extranjero. Entonces, la radio empieza a programar nada más rock extranjero, inglés y británico, ¿no? Y poco a poco, cuando se empieza a dar la apertura, o sea, la apertura del rock mexicano no, esa fue hasta más entrados los 80s, pero digamos 73, 74, empieza a haber una cierta apertura para permitir que grupos extranjeros empiecen a tocar en México. Entonces viene Chicago, al Auditorio Nacional, viene Joe Cocker a tocar en Puebla, viene Carlos Santana, o sea, vienen destellos, ¿no? Pero en el radio sí se programaba solamente rock extranjero. O sea, rock mexicano murió. Por eso es que fue la censura contra el rock mexicano. Bueno, hoy en la radio pública, aquí en este sistema de medios públicos, seguimos programando rock mexicano. Eso. No solamente
temas extranjeros y reggaetón, sino distintos géneros. También pasamos temas extranjeros y reggaetón. Está muy Aunque bien. me vean feo los de radio, también el reggaetón es cultura. Justo sabes que comentábamos hace un ratito que lo que tenemos que aprender también de Avándaro es a no mirar el mundo y el siglo XXI con prejuicios. Entender que la cultura se va modificando y cuando vemos que esto es a nivel global otra vez el reggaetón, los corridos tumbados, el trap, el rap, ¿no? Pues es parte de una dinámica de la vida y que seguramente en 50 años estará una mesa ni más ni menos hablando justamente de cómo cuestionaban el reggaetón, cómo cuestionaban los corridos tumbados, qué era lo que estaba irrumpiendo en ese momento, que no comprendía una generación que ya rebasaba los 50 años. Y ojalá en 50 estemos tú y yo aquí hablando de nuevo banderazo. ¿A poco no vamos a ir? Yo me hubiera encantado estar ahí. A mí también, ¿no? 100%. ¿no? Agentes de cambio, mis respetos, qué privilegio. Y por último, la última pregunta que la voy a leer, pero no la vamos a contestar. Dice Manuelito de Ley. A ver, 50 años después ya confiesen, ¿qué se fumaron ese día? Vamos a contestar. Pero bueno, esto fue el programa que hicimos el día de hoy, un tema que a mí me parece imponente, maravilloso y que da para muchas cosas más. Visiten el Estado de México, un estado precioso, un estado que es cuna de cultura nacional y sin duda es y seguirá dando de qué hablar. Gracias por acompañarme en un tema Al contrario, tan gracias por la importante como invitación. ni más ni menos. Muchas gracias.